México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Inauguración de un darwinismo social por el cual un mentado realismo económico pasa a ser la ley de la selva en que se convierte la sociedad sometida a las leyes del libre mercado, con toda intención de favorecer al más fuerte, a la élite corporativa transnacional y su industria depredadora, en procura de conquistar lo que resta del mundo, lo que se ha de implementar con el advenimiento del máximo monstruo procreado por el capital, los banksters. No terminaba de instalarse en Los Pinos el nuevo mandatario cuando en la madrugada del 28 de diciembre procedió a dar un albazo en la Cámara de Diputados, turnando una serie de iniciativas con las cuales procedía a modificar la Constitución en un sesgo que bautiza su política económica neoliberal, específicamente en lo concerniente a la nacionalización de la banca. Se presenta una iniciativa de ley de tintes reaccionarios, una reprivatización parcial, concediéndoles a los particulares un 34% de las acciones, así no fuese a título individual. Con la llamada Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito Público se proponía la iniciativa presidencial que reabre la participación de los particulares en la banca nacionalizada. Establece que el capital de las ahora sociedades nacionales de crédito estará representado por títulos de crédito que se denominarán certificados de aportación patrimonial, los que se dividirán en dos series, una identificada como A que solo podrá ser suscrita por el gobierno federal y que representará en cualquier momento el 66% del capital de la sociedad. Otra será la serie B, que amparará el 34% restante del capital y que podrá ser suscrita por el gobierno federal, por entidades de administración pública, por gobiernos de las entidades federativas y municipios, por los usuarios del servicio y por los trabajadores de las propias sociedades nacionales de crédito. Ninguna persona física o moral podrá tener más del 1% de las acciones. Eso en teoría. El decreto así suscrito aparentaba dar ese 34% a otras entidades diferentes de banqueros privados. Pero de cuando acá los ciudadanos comunes o incluso los gobiernos estatales son dueños de la mayoría de las acciones y activos de los bancos. Como lo hacía ver el dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Bancarios, la aplicación de esa ley posibilita el manejo arbitrario del crédito causante de la generación de grandes fortunas particulares, así como de la crisis financiera que hoy vive el país. El manejo del 34% de las acciones por particulares puede ser perfectamente absorbido por el conjunto de los exbanqueros. Gracias a tal reforma, los exbanqueros serán indemnizados y podrán participar, además de sus antiguas actividades de intermediación financiera. El capital carga sobre sus espaldas los 8.000 millones de dólares que la exbanca privada debía al exterior. En el mercado controlado, esos dólares equivalen a la paridad actual a 760.000 millones de pesos. Generosas compensaciones y pagos de pasivos elevaron el coste expropiativo. Cuando políticos empresarios tales como Carlos Jan González, Díaz Serrano, Rovirosa Güey, Toledo Corro, políticos magnates que en principio dicen estar de acuerdo con la nacionalización, resultan rebeneficiados. La artimaña propuesta por la administración tecnocrática entrante funcionaba gracias a que la bancada priista, apoyada por supuesto por sus compinches panistas, aprobada la iniciativa de ley en el marco de un típico albazo, sin consulta previa ni estudio detenido de la iniciativa como debiera ser, y por supuesto sin modificación alguna. Muchos de aquellos politiqueros que tan solo 6 meses atrás se paraban y aplaudían a raudales en el mismo recinto el decreto de expropiación, ahora daban su aprobación de manera vergonzosa a una disposición de tendencia contraria, salvo 40 diputados del PRI que, remordidos en la conciencia, decidieron abandonar el recinto legislativo.
Tal leyezuela, conseguida con albazo, iba incluida con toda una serie de modificaciones a la Constitución, a las que Eberto Castillo no duda de calificar de traición. Un paquete de reformas eufemísticamente presentadas como para reordenar la economía, cuando que lo que en realidad se procuraba era integrar a la propiedad privada o al sector civil preferente al compartimiento del Estado, mientras que el sector público comenzaba a autorrestringirse la soberanía, así como sus facultades de actividad patrimonial, minándolas al considerarlas áreas estratégicas de encargo, faltando al principio rector de la Constitución de 1917, que le otorgaba al Estado la facultad de imponerle a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Precepto emanado de la Revolución, que con toda intención era modificado por un régimen de tendencia neoliberal, el que por medio de tales modificaciones hacía para entregarles a los capitalistas las llaves de las riquezas nacionales. La incorporación de un sector privado al Estado se hacía en proporción inversa a la rectoría y soberanía del Estado. Ahora, además de establecer límites precisos a la propiedad de la nación y de desviar esta propiedad hacia un llamado sector público, se establece constitucionalmente el derecho a la propiedad del sector privado y de una entelequia llamada sector social. ¿Cómo se definen esos tres sectores? De ninguna manera. Todo queda a la libre interpretación de cada quien. ¿Se precisan los campos? No. Se difuma lo preciso. El impulso renovado a los empresarios se ratifica cuando se dice que en el nuevo artículo 25 de la Constitución se fijan con claridad los propósitos y la sujeción jurídica de los tres sectores al principio de legalidad. Esto es, la propiedad de la nación y la del sector privado en igualdad de condiciones. Y mil disculpas, el nuevo gobierno se compromete ante los capitalistas a que no habrá alguna otra nacionalización, sino que por el contrario, la nueva administración se preocupa por resarcirles a los varones del dinero el agravio. Por lo pronto, se devuelve el 34% a los sectores privado y social. He aquí el engaño perpetuado. ¿Cuánto del negocio monetario iría a parar al sector social? Ya sabemos que los jornaleros y los obreros compran cientos de acciones de la banca, sobre todo ahora, con el aumento de los salarios mínimos. Pague con su salario mínimo las nuevas acciones y después realice un viaje a Las Vegas. El giro neoliberal comenzaba a concretarse. La burguesía propietaria local debía reacomodarse al embate transnacional con otro marco jurídico y composición del Estado. Ahora, las empresas del Estado no son de la nación, sino bienes de dominio de la Federación. La clase en el poder toma posesión así de los bienes nacionales y emite leyes para consolidar el poder del jefe del clan. Los legisladores serán usados para legitimar esa propiedad y el Poder Ejecutivo reparte migajas entre los miembros del sector social. México S.A. se convierte en una sociedad mercantil con tres socios: el sector público, el sector privado y el sector social. Las reformas a la Constitución hechas en estos 31 días constituyen la traición más grande que se ha hecho al pueblo mexicano en los años postrevolucionarios, y las que vendrán con el salinato y subsiguientes, de mal en peor, aventando la soberanía del Estado por la ventana.